Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bueno, este es un nuevo video que les tengo preparado para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de las agencias de matrimonio en la India y los matrimonios arreglados. Bueno, el día de hoy les voy a compartir un poquito de este tema que creo que muchos de ustedes pueden tener preguntas al respecto y es de los matrimonios arreglados en la India. Bueno, esta práctica es muy común y de hecho los hombres piden que los padres les preparen a una mujer para casarse. Es muy común y de hecho es un muy buen negocio también en la India. Bueno, los matrimonios arreglados datan desde antes del hinduismo y antes se usaba que la mujer pues tenía varios candidatos para casarse y estos candidatos pues iban a una fiesta, una reunión y después ella escogía al candidato pues que le gustara. Este tipo de costumbres han cambiado con los tiempos. Hoy en día pues las personas están buscando la esposa o el esposo para su hija y generalmente son los familiares los que lo hacen, ¿no? Ya sean los papás o los hermanos, los tíos, ellos empiezan a buscar pues la pareja que haga conexión con su familia, con sus costumbres y obviamente que a la muchacha o al muchacho les guste, ¿no? Esto puede variar de diferentes cosas, puede ser de casta, puede ser religión, puede ser apariencia, puede ser lenguaje, hasta apellido, ¿no? Muchas veces también tiene que tener el mismo apellido que la familia tiene, ¿no? Por ejemplo, el apellido Agarwal. El apellido Agarwal pues es muy famoso aquí, es muy común en la India, entonces muchos de ellos quieren casarse con un Agarwal. Entonces Agarwal con Agarwal. Entonces sí son cosas como, bueno, para nosotras que somos de Occidente, pues no escuchamos como que los matrimonios arreglados o agencias de matrimonio, ¿no? Esas cosas son como que, wow, ¿qué es eso? Pero bueno, es una realidad en la India y es una de las cosas que también me causan mucha diversión porque este tipo de personas, bueno, las familiares que están poniendo muchas veces anuncios en los periódicos para buscar al novio ideal, a la novia ideal, ¿no? Se van también a sitios de internet, hoy en día ya está online, de hecho miren, aquí tengo hice un experimento un poco y me registré en una de estas páginas de matrimonio, les voy a mostrar un poco esto, cómo es. Bueno, esta página se llama shadi.com y como pueden ver te dan las opciones para registrarte. Aquí es la edad, qué edad tienes. También te muestra qué religión eres. Como pueden ver están todas las religiones, cristiana, hindú, musulmán, etc. También el idioma que hablas, todos los diferentes idiomas regionales y también de otros países. Y bueno, nos registramos y te pide que te registres con tu nombre, obviamente. Yo en este caso pues no. Tu fecha de nacimiento, qué idioma hablas, no el idioma. Y bueno, también te pregunta tu estatus, si estuviste casada, divorciada, si eres una viuda, tu nivel de educación, tu carrera, también no tienes que escogerlo. Como pueden ver hay muchas opciones de eso, ahora sí que casi todas las carreras que hay, los grados y hasta ramas. Y bueno, vamos llenando aquí el perfil. Aquí te dice tu edad, obviamente tu talla, ¿no? Si eres delgada, si eres no delgada, si eres vegetariana, no vegetariana, qué altura tienes. Y pues también el color de piel. Y también te pide que pongas una descripción. En este caso pues le estoy poniendo que es un experimento para los blogs, obviamente. No quiero que me vayan a llegar ahí por ahí unas notificaciones porque obviamente es un experimento y no tengo interés. Aquí subes tu fotografía y una vez que sea tu fotografía pues también vas a buscar qué es lo que buscas en la pareja, ¿no? En la persona que estás buscando, cuáles son tus preferencias y eso también lo vas llenando.
de qué casta es, de qué religión, etcétera. Y bueno, aquí ya me dio algunas personas que según esto son compatibles. Vamos a ver qué onda con esto. Es primera vez que me meto a ese tipo de páginas, la verdad. He visto los anuncios y todos los comerciales, pero es primera vez que veo, bueno, que me meto en sí y me registro en estas cosas. No tengo ni idea de cómo usar esto, la verdad. Pero bueno, aquí dicen que para conectar con estas personas tienes que pagar. Las cantidades pues sí son altas. Y me voy a meter a otra página. Aquí también es un poco de lo mismo, o mucho de lo mismo, ¿no? Para registrarte pues es lo mismo, talla, fecha, bla, bla, bla. Esto ya lo pongo en rápido porque pues no es nada interesante como que todo lo que lleno. Tienes que llenar un montón de cosas, te piden muchísimos datos. Y aquí ya me dio también otros perfiles de otros hombres, que según esto son compatibles. Pero ni el caso, todo fue aleatorio. Y vamos a ver, bueno, aquí pueden ver ya que comparten su perfil. Aquí dice que es una persona de negocios, que vive en Londres, que de familia nuclear, que es de Pakistán y bla, bla, bla. Pues es lo que te... Y bueno, como pueden ver, tienen muchos paquetes. En sí tú puedes comprar, ¿no? Mensualmente varía desde los 3,000 rupees a los 8,000 rupees, dependiendo de la página de internet, dependiendo de la aplicación. Y estas aplicaciones, estas páginas de internet prometen que encontrarán como a la persona ideal, a tu alma gemela, ¿sí? A la persona que va a ser como tu gemelo de por vida porque van a ser iguales o están buscando lo mismo, las familias buscan lo mismo. Entonces, bueno, estas familias obviamente pues ponen estos anuncios en los periódicos, en el internet y están buscando pues muchas veces cosas irreales, ¿no? Irreales y cosas también muy, muy divertidas, ¿no? Puede variar por cosas como, bueno, quiero una mujer de piel blanca, que esté alta, que sea delgada, que sepa cocinar, que no hable mucho, ¿sí? Que su familia pues sea una familia de dinero, ¿no? Muchas veces también piden que profesión, ¿no? Mi hijo es doctor y pues quiero que tenga una esposa doctora también y ya no sabe si es para casarse o para abrir una clínica. Entonces sí, son cosas que, bueno, a nosotros en Occidente pues son cosas muy, muy diferentes y también muchas veces te preguntas qué es en relación con a lo mejor una persona de la India y luego termina casándose con alguien más, ¿no? Pero casi siempre es porque ellos prefieren que los papás, que los familiares escojan a la novia, a la esposa. Y bueno, les voy a leer 4 de esos anuncios que me causaron mucha risa, de hecho, y se los voy a leer en español para que aprendan un poquito de en sí a qué grado llega las personas en la India por buscar a la novia, al novio ideal, ¿sí? Y bueno, les voy a leer estos anuncios y ahorita continúo haciéndoles, mira, Ok, el número 1 dice, ¿ok? Me casaré, pero me gusta salir de fiesta solo, ¿ok? Dice, yo, Tarun, trabajo como subdirector. Soy como un animal de fiesta, ¿ok? Busco una chica al aire libre que no forme parte de esa cultura, pero no debería acompañarme. O sea, él no quiere que la acompañe, que lo acompañe a sus fiestas. Dice, ella también debería tener trabajo y debería tener un buen salario. La casta, el color, educación, el horóscopo y los estudios no importan, pero ella debe de conocer la cocina gujarati. Si están interesados, envíenme un correo. El número 2. ¿Te apetece el nombre de una buena familia con ganado y equipo para el ganado? Bueno, dice, hola, soy Manohar. Somos de una buena familia. Contamos con ganadería y equipos agrícolas. ¿Ok? Dicen, estamos buscando una niña adecuada. Ella debe de tener un terreno, una tierra que debe ser fértil y debe ser privada. Y nos debe dar un becerro una vez al año. Ella no debería saber de computadoras, o sea, nada de Facebook, nada de Instagram, nada de esas cosas, ¿sí? Ella no debería saber de computadoras y debería estar dispuesta a cocinar 2 veces al día con una sonrisa. Prometo llevarte al cine para ver películas. Si te interesa, puedes contactar conmigo. No, pues gracias por llevarme al cine, ¿no? Oye, quieren una esposa o un chef, ¿no? De repente sí me pregunto esas cosas. Digo, es más barato yo creo que contratarte un chef. Digo, porque una boda no es barata, ¿no? Bueno, dice, solo una chica normal. Dice, quiero una chica que me quiera, o a mi madre,
Mi madre me ama de corazón y debe ser una chica con un color de piel normal, no negra ni blanca. Dios mío, no sé qué tipo de cosas escriben aquí. Dice, pienso que la cosa principal es el corazón. Si tu corazón es hermoso, entonces eres hermoso. Pero no soy un chico guapo, no soy un chico bien parecido, pero mi mamá dice que soy un buen chico. Mi padre ya murió. La elección es tuya. Adiós. Bueno, gracias. Bueno, el número 4 es excesivamente linda chica quería. Bueno, queremos una chica excesivamente linda, ¿no? Y luego dice, queríamos una chica excesivamente linda, excesivamente bonita, culta y educada, una mujer trabajadora y con una calificación muy alta, wow, para un hombre de 42 años que parece mucho más joven. Ahí está la cosa, sí, es que es más joven porque parece más joven, pero el señor ya tiene 42 años. Dice, por favor, envíenme sus datos a la siguiente dirección. Y las fotografías son imprescindibles. No, yo no me creía con estos anuncios, de verdad. Me hacen muy graciosos, pero bueno, es válido porque saben, cuando uno se va a casar, pues obviamente está buscando que la pareja tenga ciertas cualidades, ¿no? No digo que nosotras como occidentales pues no busquemos también ciertas cualidades en nuestra pareja, pero en la India es muy diferente, ya que no eres tú el que buscas, sino la familia, ¿no? Tienen que buscar a alguien que encaje con su nivel de social, tienen que encajar con su forma de pensar, si son personas de mente abierta, si son personas cultas, ortodoxas, ¿no? Tienen que encajar justamente con lo que la familia es. Y también, pues, va de religión en religión, ¿no? Hindú busca hindú, cristiano busca cristiano, musulmán a musulmán, Siji busca Siji, Parsi busca Parsi. Entonces, ahora sí que son anuncios selectivos para las comunidades, ¿no? También varían de lenguas, ¿no? Si esta persona habla hindi de su lengua natural, o habla gujarati, o habla bengali, habla kashmiri, ¿no? Porque acuérdense que en India hay muchísimos idiomas regionales, entonces también se va por idiomas regionales. También hay anuncios también donde buscan personas del extranjero, pero que pertenecen a familias de la India. Entonces también esos anuncios pues están presentes en los periódicos. Como pueden ver, esos son los anuncios que están ahí presentes. Y de hecho es muy común encontrarlo en la sección del periódico que tú compras, ¿no? Tú lo compras y está clasificado, y vienen los anuncios sobre el matrimonio. Bueno, y esta también es una de las razones por las que los hombres de la India, aunque tengan sus novias online, terminan casándose con los que la familia escogió. Porque ellos deciden, ellos prefieren casarse con los que la familia escoja, ¿sí? Y muchas veces el casarse con una extranjera, una persona que es de diferente cultura, una persona que tiene diferente religión, diferente manera de pensar, pues la familia no los acepta por esa razón. Y es porque aquí en India pues sí son muy, muy selectivos con quién sus hijos se van a casar, hijas se van a casar, aplica para ambos, hombres y mujeres. Bueno, y también hay otra cosa que tiene mucho que ver, que son la astrología, ¿no? También los horóscopos, ¿no? Si es Acuario, Piscis o Capricornio, si tienen compatibilidad acorde a los horóscopos, muchas veces acuden con personas que son astrólogas, ¿no? Con gurús, que ellos pues les van a leer las cartas, la palma, y les van a decir que si son compatibles, o que si se casan estas dos personas, pues van a llevar una buena vida o no. Muchas veces, bueno, es una realidad. Muchas veces dicen que la mujer tiene una maldición, que el primer esposo con el que ella se case pues va a morir. Entonces lo que hace la familia de la novia es, van y la casan con un árbol, o con un perro, o con algún animal, ¿sí? Para que esa cosa o animal sea su primer esposo y pues no caiga la maldición sobre la persona con la que ella se vaya a casar. Y es una realidad y pasa aquí, es común, de hecho sí es común. Y otra de las cosas que pasan es que después de que escogen a la persona ideal, ¿no? A la persona compatible, que sea de la estatura que quieren, del color de piel que quieren, que tenga el cabello del color que quieren, los ojos y todo, ¿no? Que las familias pues tengan el estatus también que ellos desean, y etcétera. Pues
hacen un engagement, ¿no? Una fiesta de compromiso. Y es donde se invitan a ambas familias, ¿no? Y hacen la fiesta de compromiso una vez que ya las dos familias accedieron a que el matrimonio se lleve a cabo. Después de la fiesta de compromiso, generalmente la mujer y el hombre pues salen a citas, a diferentes citas para conocerse, para que el romanticismo empiece. Sí, muchos no tienen permitido encontrarse en persona, así que recurren al mobile, al teléfono, al Instagram, al Facebook, estar comunicándose a través del chat, de videollamadas, que también lo hacen. Y después de eso, pues se lleva el matrimonio. En el matrimonio donde se gastan mucho dinero se gasta en el matrimonio. Y eso es más o menos como es aquí el sistema de matrimonios en la India, de matrimonios arreglados. Y también de negocio, ¿no? Porque esto ya se convirtió en un negocio, ¿no? No solamente para los matrimonios arreglados, sino también para las agencias que te prometen encontrar a la persona correcta para tu matrimonio, ¿no? Estas agencias te cobran una buena cantidad de dinero. Yo les hablo que 3,000 rupees a 8,000 rupees, estamos poniendo un aproximado, ¿no? En diferentes agencias, diferentes aplicaciones, pues es un buen dinero, o sea, eso es algo mensual. Muchas personas eso ganan mensualmente. Entonces, esas son las promesas que ellos dicen. Ellos dicen que si no encuentran a la persona ideal, te regresan tu dinero. Eso sí, yo no lo sé. No he estado en una aplicación de esas, ni he buscado esposo ahí, ni me he topado con que no funcionó, yo regresenme mi dinero. No lo he hecho y no lo pienso hacer, pero ellos tienen esa promesa de que garantizan que te van a encontrar a la persona correcta. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si tienen más dudas acerca de los matrimonios arreglados, de las agencias de matrimonio, cualquier cosa relativamente al matrimonio en la India, que no tenga que ver con cualquier religión, porque no me quiero meter en esos temas, más sin embargo sí con la cultura y sí con las costumbres de aquí, las tradiciones, son bienvenidas las preguntas y yo feliz de contestárselas. Y no se les olvide suscribirse a este canal, por favor, me ayudan mucho. Sé que tengo muchas personas viéndome, pero no se han suscrito. Háganlo, eso me ayudaría aún más para seguir creciendo mi canal. Si les gustan mis videos, no se les olvide ponerme un like y compartir también en sus redes sociales. Eso también me ayudaría muchísimo. Y espero que todos estén muy bien. Yo estoy feliz de tenerlos a ustedes. Y muchas gracias. Hasta luego. Bye.